el que Él sacó de Egipto con gran poder y mano fuerte. Le recuerda también que ese es el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Él juró dar una gran descendencia y frente a los cuales no puede ser infiel. Al final, el texto del Éxodo termina diciendo que el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Este es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Pero hay que saberlo interpretar, porque el Señor nunca pierde la memoria, ni Moisés es más bueno que Dios. El relato da la impresión de que el Señor es vengativo y se llena de ira. En cambio, Moisés es bueno, intercede por el pueblo y logra hacer que Dios cambie. Cuidado, esto no hay que tomarlo al pie de la letra, es un modo bíblico de explicar las cosas. En realidad, el texto narra no un evento que ocurrió en la historia, sino que ocurrió en la conciencia de Moisés. No es Dios el que cambia, sino Moisés. No es que Moisés sea más bueno que Dios. En ese diálogo que hemos escuchado, es Moisés quien pasa de una visión castigadora de Dios a una visión compasiva de Dios. El cambio se produce en Moisés. El querer destruir al pueblo fue la primera intención de Moisés. Al final comprende que Dios no actúa como los seres humanos. Poco a poco Moisés va tomando conciencia de que el amor y la fidelidad del Señor por su pueblo son más grandes que la rebelión y el pecado que el pueblo pueda cometer. Dios no destruiría nunca a su pueblo, por males que haga y por muchos dioses que se construya dándole la espalda a Él. Ciertamente que aquel pueblo de cabeza dura, como dice la Biblia, merecía ser rechazado, merecía ser destruido, porque ya no quería ser pueblo de Dios. Pero esta es la lógica humana. Sin embargo, Dios no piensa de esta manera. Ciertamente Dios se aleja del pecado del pueblo porque no tolera el mal, ni nunca es cómplice del pecado, pero siempre trata con misericordia a quien ha cometido el mal y se ha equivocado. Dios no destruye a nadie, Dios no excluye a nadie, no da a nadie por perdido, por males que haga, a todos, sin excepción, nos ve como hijos e hijas a quienes ama infinitamente. A Moisés le costó entender esto. Y ese es el sentido de ese diálogo que hemos escuchado. A Moisés le costó comprenderlo. Como nos cuesta entenderlo también a nosotros. Reconozcámoslo. No es fácil entender la misericordia de un Dios que ama sin límites y perdona siempre. En esta misma línea, hoy hemos escuchado en el Evangelio las llamadas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de Lucas. La de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la de los dos hijos, el hijo perdido y el hijo que se cree justo. Estas tres parábolas hablan de la preocupación de Dios cuando le falta a alguien a quien Él ama. Si yo o tú nos alejamos, si yo o tú nos perdemos, Dios se preocupa, se pone inquieto y nos busca. Si tú y yo nos perdemos, Dios se inquieta porque le hacemos falta.
Estas parábolas hablan también de la alegría de Dios. ¿Cuál es la alegría de Dios? La alegría de Dios es perdonar. Es la alegría de un pastor que encuentra a su oveja, la alegría de una mujer que halla su moneda, es la alegría de un padre que vuelve a acoger al hijo que se había perdido, que estaba como muerto y ha vuelto a la vida porque ha vuelto a la casa del Padre. Este evangelio que hemos escuchado hoy es el corazón del evangelio. Es como el evangelio del evangelio. Estas parábolas nos enseñan que a Dios le importamos y le importamos todos. Como le importó su pueblo, aun cuando lo había cambiado por un becerro de oro. Cada uno de nosotros es esa oveja perdida, esa moneda perdida. Cada uno de nosotros es ese hijo que se fue lejos del Padre y llegó a perderlo todo. Y uno se pregunta, ¿qué tenía esa oveja que causó tanta preocupación? ¿Qué tenía esa moneda que preocupó tanto a la mujer? ¿Qué tenía ese hijo que preocupó tanto al Padre? Que estaban perdidos. Eso le preocupa a Dios. Dios no nos olvida nunca. Es un Padre paciente que nos espera siempre. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre fiel. Y cuando volvemos a Él, nos acoge y hace fiesta. Dios se llena de alegría cuando uno de nosotros, pecadores, vuelve a Él y le pide su perdón. No solo estamos llamados a acoger la misericordia de Dios, sino que debemos de aprender del Señor a ser misericordiosos unos con otros. A veces somos muy duros con los demás. No logramos perdonar a quien nos ha dañado o se ha equivocado. Nos gusta echarle en cara a los demás sus errores y hablar por detrás, contándoselo a los demás. Aprendamos a ser misericordiosos como Dios. No debemos ser nunca indiferentes frente a quien se ha alejado, ha caído en el pecado o se ha empantanado en la maldad. Recemos por estas personas, busquémoslas con interés, tendámosles la mano y atraigámoslas con la ternura y la bondad de Dios y alegrémonos cuando cambien. Incluso en la sociedad puede haber personas que han colaborado con el sistema injusto dominante, pero un día recapacitan, se dan cuenta del error y deciden cambiar. No nos detengamos en los errores pasados de estas personas, ni sigamos apuntándolas con el dedo, enseñando lo malo que pudieron haber hecho. Sintonicemos con el corazón de Dios y ofrezcamos a estas personas que se liberan de estructuras de pecado para volver a la justicia y la verdad. Sintonicemos con el corazón de Dios y ofrezcámosle comprensión, apoyo y perdón. Que nos quede grabado en el corazón hoy el estilo misericordioso de Dios, siempre impulsado por la ternura y la bondad. Como decía Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, fíese de la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud. Acuérdense de sus palabras, decía la santa, y miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle que su majestad de dejar de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Amén.